Hoy vamos a tener el privilegio de presentar la palabra de Dios, el don inmerecido. Cada vez que tengo que tener esta responsabilidad, como dijo la hermana, siento que es un don inmerecido de parte del Señor exponer su palabra, la palabra del Dios creador de todo el universo. Entonces, hoy he escogido una reflexión que primero me habló a mí. Yo fui la primera en ser tocada por la reflexión de esta noche. Hace podría decir que fue como en el 2006 que hablé un poco de este tema, y lo hablé fue a un amigo que no vino a casa, sino que me llamó en República Dominicana. Él y su esposa estaban atravesando por una situación un poco triste, y él me llama. Yo estaba en el trabajo y me dice mi compañera, Lourdes, tienes una llamada. Y cuando voy al teléfono, él me dice, estoy llamándote al celular porque quiero decirte algo. Y ok, siempre uno pone, verdad, hasta en Dominicana tenía por costumbre poner el celular en silencio en los trabajos. Así que cuando él voy al celular, me dice, amiga, tu amigo va a morir. Y para mí fue como que, espera, ¿qué pasa? Tu amigo va a morir, tu amigo tiene un cáncer. Era imposible. Este chico para ese entonces tenía unos 30 o 31 años de edad, no más. Y era mi mejor amigo allá en Dominicana. Yo dije, esto es imposible. ¿Cómo es posible que tienes un cáncer? Y empiezo a hablar con él un poco. El caso es, hermanos, que yo quedé tan chocada con esto. Hasta ese entonces yo no tenía los conocimientos que ahora, verdad, tengo, y las estrategias para tratar con una persona que está en esa condición tan preocupante. Y me voy a casa del trabajo. Trabajaba en un tribunal, mucho estrés. Ese día hubo una audiencia bien larga y muy tediosa también. Y yo fui a casa súper cansada. Cuando iba a acostarme, yo me arrodillé y yo dije, Señor, dame palabras para mi amigo. Yo no tengo palabras para él. Yo no sé qué decir, yo no sé qué hacer, porque en ese momento yo lo que le dije fue, no, yo estaba negada y dije, no, es imposible, no puede ser. Ponme a la esposa de él. Yo le decía, ponme a tu esposa. Y él me decía, no, ella no está aquí ahora, ella ni siquiera lo sabe. Y esa noche yo oré al Señor. Dios tiene respuesta, hermano, para todo. Es impresionante. Yo me maravillo. Cuando estaba repasando este tema para la reflexión de hoy, yo hice como decimos, un flashback. Yo volví atrás y yo recordé esa situación, y yo puedo alabar el nombre de Dios porque el Señor siempre da respuesta. Da respuesta, hermanos. A veces nosotros creemos que no nos ha respondido, y sí nos ha respondido, pero a veces Dios es dependiendo la situación, que tan grave sea, Dios te da respuestas. Y esa noche yo oré al Señor y dije, Señor, háblame. Yo no sé qué decirle a él, yo no tengo palabras para él. Yo no sabré qué decirle a su esposa tampoco. Era una chica joven, ella también, ¿verdad? Y esa noche yo soñé. El Señor me dijo, Lourdes, ve al libro El deseado de todas las gentes y lee el capítulo Una noche sobre el lago, así con nombre. Yo había leído El deseado de todas las gentes ya completo,
Y sí, pues me sentía familiarizada con el título, ¿verdad? Yo me levanté, yo no esperé que amaneciera bien. Yo soñé que el Dios me lo dijo y en el mismo sueño yo soñé ya diciéndoselo a él. Ven, era como algo como Dios confirmándome. Y ese día yo fui temprano al trabajo y allá yo me puse a repasar ese capítulo. Así que después que lo repasé en mi hora de almuerzo, yo llamé a mi amigo y le dije, yo necesito que tú vengas aquí al juzgado donde yo trabajo, ven, necesito hablar contigo. Y él fue. Y mis amados, eso es parte de lo que les quiero compartir hoy a ustedes. Este relato está en 3 de los evangelios. Y yo voy a tomar esta vez el evangelio según Marcos, el capítulo 6. Vamos a ir todos, mis amados, al libro de Marcos, el capítulo 6. Hay una porción que yo la tomé del libro de Juan porque es el único de los que menciona este relato, es el único que menciona esta pequeña parte que más adelante les voy a leer. Allí nosotros encontramos un relato muy conocido que es de cuando Jesús alimentó a ¿cuántos? A más de 5,000 personas. Se contaron 5,000 adultos, no se contaron los niños ni las mujeres. Así que como por lo regular andaba tantas mujeres siguiendo a Jesús, yo creo que este número podía ser el doble. Imaginándonos, ¿verdad? La situación, el lugar, el contexto. Yo asumo que eran prácticamente el doble o algo más. Porque por cada adulto por lo regular hay más de un niño, ¿verdad que sí? Entonces, allí vemos este milagro que Jesús hace de alimentar a esta cantidad de personas. Voy a leer el versículo 34, donde nos dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo ¿qué? Compasión de ellos, compasión. Y yo siempre he dicho que la compasión, ¿qué es la compasión? Es el amor en acción. Es muy diferente a la pena, a la lástima. La pena es, ay, qué pena, está enfermito, qué pena, me da pena con el hermano, me da pena con la hermana, qué pena que no tiene dinero. Entonces, esa pena lo que deja es al otro como inutilizado, como totalmente debilitado y sin solución. Lo que Jesús sintió en este momento fue compasión, y la compasión, a diferencia de la pena, es el amor en acción. Así que Jesús cuando se compadecía de las personas, Él accionaba, Él hacía algo para hacer algo por esta persona porque no se compadecía. Y dice, y sigue diciendo allí, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y voy a saltar al versículo 39 que dice, y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Qué organizado era nuestro maestro, qué organizado era nuestro Señor, ¿verdad? Mándalos que se recuesten en grupos y sobre la hierba, y se recostaron por grupos de 100, de 100 en 100, de 50 en 50. Entonces tomó 5 panes y 2 peces, y levantando sus ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre ellos, y comieron todos. ¿Y qué? Dice allí el 43, el 42.
y se saciaron. Es decir, no fue que un pedacito para que no pasen hambre, no. Comieron hasta qué, hasta saciarse. Y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas. Y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000, ¿cuántos? 5,000 hombres. En el libro de Juan, al final, fíjense que aquí termina así, diciendo solamente, ¿verdad?, que se saciaron y que recogieron, y lo que recogieron. En Juan, capítulo también 6, hablando del mismo relato, nos dice el versículo 14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es ¿quién? Es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús, y esta es la parte que quiero destacar, que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Voy a seguir leyendo la parte de donde Jesús dice que enseguida, el versículo 45 del capítulo 6 de Marcos, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betesda en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Después que hubo despedido a la multitud, se fue al monte a orar. En el libro, en el capítulo en capítulo 40, una noche sobre el lago, allí nos dice la sierva que enseguida, traduciendo este versículo, hizo que su discípulo entrara en la barca. En este momento, Jesús, conociendo lo que estaba en juego, ¿verdad?, que él no vino a este mundo por un reino terrenal, sabiendo lo que estaba en el corazón de sus discípulos, de que querían coronarle rey por sus propios intereses, entonces Jesús no podía arriesgar su misión. En este momento, estos discípulos estaban tan decididos, y la multitud también, porque la vasta multitud estaba totalmente sorprendida con los milagros, con lo que había ocurrido en ese momento, y también estaban de acuerdo. Así que en esa multitud, como nos dice la inspiración, imaginamos, ¿verdad?, que habían muchos hombres fuertes, hombres que le costaban agarrar a Jesús y levantarlo y proclamarlo rey. Sin embargo, allí nos dice que Jesús les habló a ellos, a los discípulos, miren, inmediatamente váyanse al otro lado del lago. En otra palabra, ya mismo. Nuestros hijos saben cuando están pequeños, ¿verdad?, cuando nosotros les hablamos en serio, es mirándole a los ojos, ahora mismo se van, sin darle tiempo. Dice allí el relato que a los discípulos nunca se les había hecho tan difícil obedecer una orden de Jesús. Y es que no pudieron desobedecerla y se fueron. Pero a la multitud también las despidió, y aún me imagino con la algarabía, haciendo bulla, de que ya casi estaban a eso, también los despidió. Le dijo, espárzanse. En otra palabra, váyase cada quien ya para dónde, para su lugar. Dispérsense. En ese momento, tampoco la multitud pudo desobedecer la orden de Jesús. ¿Qué firmeza podía tener Jesús en su voz que inmediatamente la persona podía obedecerle? Y no solo las personas, también las cosas, la naturaleza, como vimos más adelante que ocurre con Pedro también en el mar. Seguimos leyendo. Y después que hubo despedido a la multitud, se fue al monte ¿a qué? A orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él estaba solo, ¿donde? En tierra.
¿Dónde estaba la barca? En medio del mar, no dice a la orilla, en el medio del mar. Y Jesús estaba en tierra y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar por el mar, pensaron que era ¿qué? Un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca. ¿Y qué pasó? Se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y de esto que vamos a hablar. Yo le titulé a la meditación de hoy: ¿qué te dice tu prueba? ¿Qué te está indicando tu prueba? Y yo les dije que a la primera que habló esta meditación fue a mí. Todos tenemos pruebas, ¿sí o no? El mundo, la vida es una escuela ¿de qué? De pruebas. Voy a ir a este maravilloso capítulo, algunas cosas que tomé aquí y las puse aquí para compartir con ustedes. ¿Qué mensaje te está dando tu prueba? Cuando los discípulos protestaban contra la disposición de Jesús, Él les habló entonces con una autoridad que nunca había asumido para con ellos. Cuando Él fue dejado solo, Jesús subió al monte apartado a orar. Y nos dice allí, hermanos, durante horas continuó intercediendo ante Dios. Oraba no por sí mismo, sino por los hombres. Pidió poder para revelarles el carácter divino y su misión. No sabemos, porque el relato no nos dice, pero nos dice que cuando estuvieron, que era de noche cuando Jesús los mandó al mar, al otro lado. Asumo que en el tiempo en que estuvieron ahí, que fue a despedir la multitud, que se hizo de noche, Él se puso a orar, los discípulos, yo diría que empezando ya la noche, ¿verdad? Un poco, pero en el medio del mar ya estaba avanzada la noche. Cuando estos discípulos empiezan a experimentar esta gran prueba. ¿Cuál era la prueba? La tempestad. Nosotros nos llegan pruebas de diferente manera. Algunos nos llegan pequeñas. A veces yo pienso que dependiendo de la lección que necesitamos aprender, viene la prueba. Que dependiendo del orgullo que tiene que ser doblegado, viene la prueba. Es el tamaño de la prueba. La magnitud de la prueba depende mucho de nosotros, no de Dios. No de Dios. En la inspiración nos dice que esa tormenta que hubo en el mar más adelante, la preparó fue el mismo Jesús. ¿Será posible esto, que Dios prepara prueba para nosotros? ¿Creen ustedes esto? Pues sí, pues sí. Hay otras pruebas que nos ocurren que no necesariamente las prepara el Señor, sino que la prepara ¿quién? El enemigo. El enemigo prepara, manda dardos, como dice la hermana. El enemigo prepara pruebas. Un ejemplo muy claro de esto lo tenemos en ¿quién? En Job. ¿Necesitaba Job ser llamado la atención? No.
¿quién necesitaba probar a Job? Hay hermanos que son tan fieles al Señor, tan fieles, que a uno le cuesta verlos atravesando por una prueba, que si la palabra de Dios no nos diera la historia de Job, nosotros pensáramos, pero ¿cómo Dios puede permitir una cosa así a un hermano tan fiel, a una hermana tan dócil, a una hermana tan noble, tan compasiva? ¿Cómo es posible? Bueno, para esto tenemos la historia de Job, que nos indica que hay dos extremos en las pruebas. Uno es el de Job y otro es el de los discípulos en aquella ocasión. El de Job, ¿qué nos enseña? Que cuando estoy atravesando por una prueba, yo debo pensar, yo debo analizar en cuál de estos dos extremos yo estoy. Eso no lo sabe nadie más que tú y Dios. Porque tu vida personal en tu interior, las batallas que tú luchas en tu corazón, solo la conoce ¿quién? Tú y Dios. Porque nadie puede entrar a tu corazón y conocerlo. Solo Dios conoce el corazón del ser humano. Y en el momento en que tú tienes una prueba, por eso nosotros no somos nadie para juzgar. No podemos hacerlo, hermanos. Porque puede ser que ese hermano o esa hermana está viviendo una prueba que está representando que su nombre probablemente está siendo pasado por los registros del cielo y el enemigo le está probando. Y el Señor necesita demostrarle al enemigo que tú eres fiel y que tú vas a pasar la prueba. Y está el otro extremo, el de los discípulos. ¿Cuál es este extremo? Cuando nosotros andamos en caminos equivocados. ¿Cuando andamos qué? En caminos equivocados. Y muchas veces no es ni siquiera camino físico, sino en camino ¿en qué? En nuestros pensamientos. Muchas veces apenas está en nuestro pensamiento lo que está a punto de ocurrir si Dios no nos para, si el Señor no nos para. Y esto era lo que estaba pasando con los discípulos. ¿Habían ellos cometido en ese momento algún error, algún pecado? Aparentemente no. Pero ¿qué pasa? Sus pensamientos estaban siendo desviados de los planes de Dios. Estaban siendo desviados ¿con qué? Con cosas materiales, pensando en las posiciones. Incluso en una de ellos hasta dicen, se empiezan a culpar unos a otros, ¿por qué no lo hicimos? Debimos no obedecerle. Y dicen ellos en una, ¿será que es un profeta? Hasta llegan a dudar de Jesús acabando de ver lo que vieron. Terminando de pasar un día glorioso, solo porque Jesús no les complace en algo, ya hasta de Jesús dudan. Se parece tanto a nosotros eso, tanto se parece a nosotros. Tenemos en nuestra vida tantas bendiciones y es tan fácil que por una cosa que no tenemos o que no hemos logrado, ya hasta empezamos a dudar, ay, ¿será que el Señor me está oyendo? Por un detalle. Y a veces nuestro pensamiento se va muy lejos, como se fue el de los discípulos. ¿Por qué no liberó al Juan el Bautista? ¿Por qué dejó que lo mataran? Porque en ese momento, por no obtener una cosa que querían, empezaron a pensar 10,000 barbaridades, como decimos, hasta que llegó la duda acerca del mismo maestro. Y es ahí entonces donde Jesús prepara la tormenta. Ay, mis amados, muchas veces nosotros, el Señor tiene que llamarnos la atención y pararnos del camino por donde nos está llevando nuestro pensamiento
con una prueba. Porque de no ser así, empezamos a maquinar, a planificar, a pensar barbaridades tan graves que hieren el corazón de Dios, que tiene que venir una distracción repentina. Tiene que venir para poder encajarnos de nuevo en el camino. Porque no fue sino así cuando ellos estuvieron en la tormenta, cuando vieron que estaban a punto de morir, que ahí entonces reconocen, oye, si el maestro hubiera estado aquí, esto no nos estuviera pasando. Ahí volvieron a creer y a recordar los milagros de Jesús. Y es ahí cuando entonces Jesús llega. Y me encanta cuando dice el relato que cuando Jesús entró a la barca, inmediatamente ¿qué? Cesó la tormenta. ¿Cesó antes de Jesús entrar a la barca? No. Cesó cuando Jesús ya estaba dentro de la barca. ¿Será que necesitas tú dejar que Jesús entre a tu barca para que la tormenta que estás pasando pueda terminar? ¿Será que es que todavía Jesús no está ocupando el lugar en tu pensamiento de la manera que debe ocuparlo para que pueda irse esa prueba que estás pasando? En la historia que empecé acerca de mi amigo, esto es lo que le compartí a él. Le dije, yo tengo que decirte algo. El Señor me dijo anoche un mensaje para ti. Y yo glorifico el nombre de Dios porque ya no estoy preocupada por la enfermedad que me dijiste que tienes diagnosticada. Ahora yo sé que esta enfermedad vino con un propósito. Le dije, necesitas encontrar tú y solo tú con Dios qué está pasando, que tú necesitas de nuevo reencuadrar tus pensamientos y volver a invitar al Señor a tu vida. Porque solo así va a desaparecer el cáncer que tienes. Hermanos, es impresionante lo que ocurrió. Yo a este muchacho lo mandé a leer ese capítulo. Él lo leyó. Luego fue a casa, nos reunimos ese sábado, hablamos acerca del capítulo. Les dije, Dios te está diciendo que el Señor te está diciendo que hay algo que necesitas arreglar en tu vida. Yo no sé qué es, porque ese era un muchacho que era, hermanos, perfecto en el término figurado. Un muchacho recto, un muchacho consagrado a la iglesia, un muchacho. Pero ahí, por esto es que esa batalla que nosotros tenemos que librar, la más grande, ¿está dónde? En nuestro pensamiento. Ahí él me contó lo que estaba planificando hacer. Ahí él me contó las luchas que estaba librando y cómo ya él estaba a punto de llegar a una acción que era la que el Señor quería evitar, mandándole ¿qué? Una distracción. ¿Cuál es tu distracción? Y es impresionante, porque este muchacho apenas duró, yo diría que un mes más, fue al médico, un mes que le pusieron cita para ir, y este muchacho ya no tenía nada. Yo alabo el nombre de Dios, mis hermanos. Yo escribí aquí, al final, hay mucho, ese capítulo es hermoso, yo le invito a que lo lean, Una noche sobre el lago, el capítulo 40, el deseo a todas las gentes. Muchos de nosotros hemos pasado por pruebas que hubiéramos podido evitar al Señor que nos la permitiera. ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuál está siendo tu distracción? No le vamos a llamar prueba. Vamos a llamarle distracción. ¿Cuál es tu distracción?
¿Por qué está esa distracción en tu vida ahora? ¿Qué está tratando el Señor de decirte? Si hasta ahora tú no entiendes todavía, tú entiendes que vas bien, no tengo nada. En mi pensamiento estoy guardando los dichos de Jehová. No encuentro nada que me indique a mí que ando mal. Órale al Señor para que el Espíritu Santo te indique entonces que necesitas buscar refugio en Dios para pasar una prueba que el enemigo te está poniendo, para hacerle creer a Dios que tú solo eres fiel cuando estás feliz, cuando tienes todo. Si no es así, mi amado hermano, mi amada hermana, no sé los que están conectados en la red, entonces ora al Señor y dile: Señor, esta distracción que tengo, ¿qué tú me estás tratando de decir con ella? ¿Qué yo necesito aprender? ¿Qué yo necesito abandonar? ¿Qué yo necesito integrar? ¿A quién yo necesito perdonar? ¿A quién yo necesito amar? ¿A quién necesito aceptar? ¿O será que he estado tan distraída o tan distraído en mi vida, en el día a día, que a Jesús apenas lo recuerdo por momentos? ¿Será que no tengo a Jesús en mi barca, en mi vida? Muéstrame, Señor. Pídele al Señor, porque esto solamente es entre tú y Dios, entre nadie más. Nos dice allí: apenas, voy a repetir, hubo tomado Jesús su lugar en la barca cuando el viento cesó, y luego el barco llegó a la tierra donde iba. La noche de horror fue sucedida por la luz del alba. Los discípulos y otros que estaban a bordo se postraron a los pies de Jesús con corazones agradecidos, diciendo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Puedes tú decir eso con la distracción que tienes? Sí, Señor, tú eres soberano. ¿Quién soy yo para cuestionar? Así como estaban cuestionando los discípulos: ¿por qué Él no hizo esto? ¿Por qué no hizo aquello? Porque nosotros no somos, hermanos, nadie para cuestionar la soberanía de Dios. Lo que ocurre en tu vida, si tú estás sirviendo al Señor de todo tu corazón, Él es soberano y Él lo está permitiendo siempre para salvación. Que en unos casos es cuando eres fiel, sí, pero ¿es para salvación, sí o no? Sí. En otros casos es cuando estoy distraído, mis pensamientos están muy lejos de ¿quién? De mi Dios. Tengo un montón de planes en mi cabeza. Pero ¿y dónde están los planes con mi Dios? ¿Qué estoy planificando para Dios? Las pruebas, las distracciones dolorosas terminarán ¿cuándo? Como terminaron con los discípulos, cuando invites a Jesús a entrar en tu barca, a entrar en tu vida. ¿Cuál es tu prueba? ¿Es una esposa que tal vez no está valorando a su esposo? ¿Necesita el esposo tener que irse, enfermarse, tal vez hasta morir para que tú puedas valorar a ese esposo? ¿Necesita tú como esposo que esa esposa que está sufriendo por cosas que tú no has podido hacer, que ella se vaya o que ella finalmente enferme, o lo mismo, que fallezca para tú poder entender cuán valiosa es esa mujer? Como hijos, a veces, ¿será que necesitamos? ¿Qué podemos decir de los hijos que a veces se quejan tanto de los padres? ¿Será que tienen esos luchadores padres, perseverantes padres, que pasar por un dolor grande para que finalmente, o será que tienes tú que perderlos? O como padres nos quejamos tanto de nuestros hijos. ¿Será que nuestros hijos tienen
que pasarle algo para nosotros poder decir, he visto eso, hermano, hemos visto situaciones así extremas. ¿Por qué esperar a que ocurra una situación extrema para levantar nuestra vista al cielo e invitar al Señor, Señor, ven a mi barca, ven a mi barca y ayúdame a amar a los demás como son? Ayúdame a amarte a ti, no importa lo que esté pasando conmigo, tú eres soberano y si tú lo estás permitiendo, tu voluntad es soberana. Y para gloria de tu nombre, así yo tenga que morir, como dijo Job, y aún después de deshecha esta mi piel, he de ver a mi Dios. ¿Cuánto podemos decir eso, hermanos? Vamos a invitarles a estar en pie para tener para que cantemos este himno, Padre amado. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida. A tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tu gran fuerza nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Oramos, amado Señor, te adoramos. Soberano eres sobre todo el universo y te damos, Señor, la soberanía sobre nuestras vidas. Oh Señor, muchas gracias porque qué impresionante es la manera en que tú nos hablas. Qué impresionante es la manera en que tú trabajas para nosotros, Señor. Qué impresionante es cuando vemos que tu misericordia se muestra a través de diferentes maneras, Señor. Se muestra a veces a través de incluso del dolor. Es increíble que nosotros podamos decir esto, pero sí, Señor, porque sabemos que el dolor, la distracción que tú estás poniendo a nosotros es para librarnos de un mal peor. Que podamos, Señor, yo te pido que podamos ver esto de esta manera. Que podamos ver, Señor, que lo que sea que esté pasando en nuestra vida está ocurriendo con un propósito. Permítenos, Señor,
ver este propósito con gozo. Aún haya lágrimas en los ojos de alguien que pueda estar atravesando por una prueba, Señor, en medio de esas lágrimas, dale el gozo de tu salvación, el gozo de saber que tú tienes un plan maravilloso y que esa distracción dolorosa forma parte de un engranaje que tú tienes preparado para llevarnos a un puerto seguro, para evitarnos un mal peor, para evitarnos tropiezos que nos pueden incluso costar nuestra vida eterna. Damos toda la honra y gloria a ti, Señor. Haz lo que bien te parezca con nuestras vidas. Y cuando decimos esto, Señor, sabemos que estamos exponiéndonos a un riesgo de sufrir, pero que ese riesgo es glorioso. Soberano seas sobre lo que ocurra en nuestra vida, sean las pérdidas, Señor, sea el dolor, sea la enfermedad. Soberano eres y te reconocemos como Dios todopoderoso y misericordioso, quien tiene planes maravillosos a pesar de la manera en que estos se muestran. Gracias, Señor, por dirigir nuestras vidas y por darnos ese alto honor de ser partícipe en los sufrimientos con Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.